Hola, estamos en el taller de Federico Ovalles Art, aquí en Bogotá, en el edificio Telecom. Y justamente está Federico trabajando en una de sus, ¿cómo les llamas? Pinturas. Sí, son pinturas. Pero tiene una composición que ha variado con el tiempo porque ahora en los últimos tiempos has trabajado con, esto es propiamente yute. Sí, esto es un yute reciclado. Es el yute que utilizan para hacer sacos o costales, como dicen acá en Colombia, de importación y exportación de alimentos secos, con café, cacao, canela. Entonces, bueno, yo utilizo ese yute, lo consigo por aquí cerca, en el centro. Lo compro como un saco y lo vuelvo, lo abro y lo vuelvo un lienzo. Tengo que coserlo, tengo que ampliarlos, tengo que limpiarlos y luego los vuelvo, dependiendo del tamaño que quiera, los vuelvo un soporte pues, para trabajar. Eso representa también una continuidad en los materiales que tú has usado a lo largo de tu obra, ¿no? Desde, bueno, el cartón, la Sí, madera, pero en este caso, eh, inclusive en la exposición que recientemente también presentaste en Caracas, sí. habían varias obras, inclusive instalaciones de gran formato que estaban, bueno, que estaban conformadas por este material. Sí. ¿Qué significa este material también para ti en ese proceso de trabajo? La verdad, yo voy trabajando con los materiales dependiendo del entorno donde estoy, dependiendo del momento y la situación. Cuando estaba en Caracas, en algún momento pintaba sobre lino crudo, un lino crudo que conseguía en una tienda de telas que traían de la India, que era muy bueno, me encantaba, pinté mucho con ese lino. Y hacía mis instalaciones también con cartón. Cuando llego a Colombia, pues obviamente no encuentro ese lino. Y el cartón en Colombia, por ejemplo, es muy caro. No, en la calle no consigues mucho cartón tirado porque se recicla, cuesta mucha plata. Entonces todo el mundo lo está reciclando para obtener dinero. Y no te lo regalan así de fácil. Entonces recurrí a otros materiales y me di cuenta que, por ejemplo, acá en Bogotá es la madera la que desecha muchísimo. Entonces empecé a hacer instalaciones con madera. Y por otro lado conseguí este material que aquí pues se consigue muy barato, lo compro relativamente barato y lo utilizo como lienzo. Entonces digamos que son procesos siempre buscando esa organicidad, ¿no? Si hay como una base siempre orgánica dentro de los materiales que utilizo, tejidos orgánicos, naturales, pero dependiendo del contexto en el que me esté desarrollando en determinado momento, es que utilizo lo que está a la mano, lo que encuentro, lo que hay. Es un poco así, ¿no? Un poco aleatorio. Estamos en tu taller. Quisiera que también contaras un poco cómo en este espacio, desde cuándo estás y también la historia del edificio es muy interesante. Sobre todo también porque está ubicado en un sector que también se ha ido, no sé, donde una comunidad venezolana Se ha ido asentando, sí. sí, ha ido creciendo, pero sobre todo el edificio en sí mismo creo que también tiene un Una historia particular, sí. sí, con los artistas, porque son como más de 40 artistas. Sí, actualmente en este edificio hay alrededor de 40 artistas trabajando. Es un edificio de oficina. Este particularmente donde yo estoy, un edificio moderno de oficinas, tal vez de los años 60. Y hay otro al lado que es un poquito más brutalista, de los 70, que también está abandonado, pero no está ocupado todavía. Pero sí, la historia es que este edificio, en algún punto, creo que en los principios de los 80, no, o los 90, no me acuerdo exactamente,
fue intervenido. Aquí quedaba la central de telecomunicaciones de toda Colombia, o sea, Telecom se llamaba. Fue intervenida por el gobierno. No sé bien con exactitud el problema que hubo, pero sacaron y desalojaron la empresa de telecomunicaciones y el edificio quedó abandonado. Tiene un dueño y el dueño, pues el edificio se le fue deteriorando, me imagino, porque no tenía cómo sostenerlo. Una artista que se llama Linda Pongutá entró aquí de casualidad buscando un espacio para trabajar, habló con un vigilante del edificio y le cedieron un espacio para trabajar, pero era algo caleta. Eventualmente se hizo amiga del dueño del edificio, se hicieron muy buenos amigos y ella es la que un poco dirige el espacio junto con María Leguizamón, otra artista, y empezaron a convocar artistas para alquilar los espacios. Digamos que es bastante económico, pero con la plata de las rentas ellas han ido o han podido ir arreglando piso por piso del edificio para que tenga todas las condiciones, pues luz, agua, a veces pintar, a veces no. Sí, y bueno, se ha conformado como un espacio independiente de artistas. Tenemos también una sala comunal donde hacemos exposiciones. Y al margen un poco de lo público y de lo privado también, ¿no? Entonces es bastante independiente realmente. Tienes ya más de 10 años en Colombia. Tengo más de 10 años en Colombia. ¿Y cómo tu trabajo, pensando en el edificio, en los materiales que usas, cómo percibes que ha sido recibido tu trabajo, esa lectura, que se le da a un trabajo como el tuyo, que en estos tiempos también ha tenido otra vez como un auge, ¿no? No sé si situar tu obra propiamente en lo que llaman arte povera, pero es un arte también que refleja como el tiempo de los materiales y de los recursos, de la economía de los recursos. Sí, yo pienso más bien, como lo dije una vez que hablaba con Rally Yancy, hablamos de este tipo de trabajo, que cada vez hay más artistas que están incorporándose como a esta línea de trabajo donde los recursos normalmente son reciclados, donde se habla un poco de esa situación de precariedad constante en la que vive esta parte del continente Latinoamérica, ¿no? Entonces creo que hay una necesidad obviamente de hablar de eso cada vez más profunda, porque obviamente a medida que avanza el tiempo y con toda la situación que estamos viviendo en el mundo, pues estos países que están muy precarizados cada vez entran más en esa situación de dificultad, ¿no? De sostenimiento, ¿no? Como países, como estados, como ciudad, como pueblos, casas, qué sé yo. O sea, es una situación general que pasa normalmente en estos países del tercer mundo. Así vimos. Creo que sí hay una intención. Yo no lo llamo povera, pero obviamente sabemos que de ahí nace el origen, nace allí. Pero creo que en particular hay unas características de Latinoamérica, ¿no? O de arte, o de un arte que se está conformando en Latinoamérica, donde se utilizan estos recursos, estos materiales, ¿no? Por ejemplo, en esta pintura o en este trabajo hay unos elementos de color, que Sí. es algo que yo en otros trabajos tuyos Sí, no distinguía. Esa idea de ir incorporando como otro... Bueno, porque, o sea, la verdad es repetido. Yo tampoco, la verdad, que use tanto color. A veces me llama a trabajar algo de color, pero es muy poco. Entonces, digamos, es como... Son unos guiños ahí, sí, sí, hay una base, no, hay toda una base que es muy uniforme y muy monocroma, ¿no? Colores tierra, color gris, cemento... que por cierto hay un curador que dice que, no, tú no trabajas color, que le dice que es aburrido porque es muy monocromo. Pero creo que también Latinoamérica es eso, ¿no? En base es eso, pero también hay mucho color, obviamente. En Latinoamérica, el Caribe, el trópico, hay mucho color. Entonces por eso a veces también trato de incorporar ciertos colores sobre esa base que es un poco monocroma, ¿no? Como para darle también un toque. No sé, no te lo puedo explicar exactamente cómo nace, pero a veces me provoca meter algo de color. Y también, bueno, no sé, a veces podía identificar
como cierta, un planteamiento entre lo topográfico, entre como como si fuera un plano, ¿no? Sí, Que se sí, fragmenta o sí, se deconstruye. exacto, Y hay algo ahí también de lo geométrico, claro, pero que se va como un poco eh, desmembrando. total, total. Eso todavía, eso es parte también Sí, de tu trabajo. sí, claro, hay una geometría que sí, que se está reinventando de alguna manera, se está reinventando no bajo los preceptos originales del arte geométrico, matemático, racionalista, sino se está reconformando bajo unos criterios completamente espontáneos, intuitivos, sueltos. Entonces, bueno, es algo que yo siempre repito, que creo que veo que yo trabajo así, ¿no? Que es como si yo me siento como un pintor expresionista haciendo geometría. O sea, es una cosa, la geometría va naciendo inmediatamente en el momento, no la voy racionalizando, no la voy pensando antes, ni hago bocetos ni nada, sino que es sobre el mismo formato que voy construyéndola, ¿no? Entonces un poco ahí está también la idea de la autoconstrucción, ¿no? La autoconstrucción, aunque si hay unos basamentos a veces técnicos necesarios, muchas veces es, bueno, tengo este terreno, esto es lo que hay, aquí tengo estos palos y ahí construyo una choza con latón, con cartón, con madera, con paja, con lo que encuentre, ¿no? Es esa idea también, llevarla también a este punto de la geometría, de esa geometría con la cual crecimos, con la cual nos edificamos como nación en Venezuela y en muchos países latinoamericanos, pero con otra realidad, con otro contexto, con una realidad que no es la que se pretendía con aquella otra geometría. Entonces es como recontextualizar la geometría ahora, en el 2005, 2025. Volviendo a un poco cómo ha sido el recibimiento de tu obra aquí en Ajá. Colombia, en Bogotá, quería que también comentaras tu participación en lo que fue la Bienal de Bogotá, Ok. que fue un evento también Sí. importante para la ciudad y para ti de alguna manera insertándote en ese circuito. Sí, claro. Bueno, creo que ya el tiempo, después de mucho tiempo de estar acá y de, bueno, estar bregando de un lado a otro, exponiendo aquí, exponiendo allá como siempre, pues digamos que he logrado insertarme de cierta manera a través también de la Galería Elvira Moreno, con la que trabajo, en el circuito del arte y bueno, que mi trabajo se ha visibilizado en este contexto, ¿no? Fui invitado a la Bienal de Bogotá, la primera Bienal, por José Roca, pero José Roca ya conocía mi trabajo desde el 2014, que me invitó a participar en un solo show en una feria en Lima, Park. Y hice solo show y me lo gané, era un concurso. Y el concurso era venir a Colombia a estar en una residencia en Flora, En Onda, ¿no? en Onda. Y estuve un En mes en Flora. Onda, todo pago por Flora. Y digamos que de ahí viene que José Roca conozca mi trabajo. Y justamente fue en ese momento que me vine definitivamente a vivir en el 2015 a Colombia. Aunque ya había vivido 3 años más antes, pues que ya son 13. Digamos que ese fue el momento clave para yo radicarme definitivamente en esta ciudad. Vale, bueno, ahora pensando ya para el 2026 en adelante, que estamos terminando el año, enfoque que quieras dar en particular, qué es lo que te está llamando la atención, porque bueno, son varios años de trabajo, Claro, claro. ya es un tiempo donde también estás viendo como en retrospectiva sí, un cuerpo de trabajo Sí. en este punto de tu Sí. carrera. Sí, hay dos cosas, hay varias cosas. Hay como dos ahorita vertientes en las que me interesa mucho ahondar. Uno tiene que ver, bueno, hay algo que se está trabajando con un colectivo mexicano que se llama Tercero un Quinto. Ellos también trabajan el tema de la ciudad moderna latinoamericana y su decaimiento o su derrumbe. Entonces estamos trabajando el tema de habitacional. Hay algo que me interesa sobre lo habitacional. Entonces por aquí hay ciertas cosas con las que me estoy metiendo, pero desde mi punto de vista, ¿no? Desde lo abstracto realmente, porque yo no trabajo, jamás trabajo la literalidad, no puedo, no me gusta.
Entonces me interesa el tema de los edificios, de los bloques, como el 23 de enero, este tema. Y por otro lado, hay un tema que me interesa también mucho y es sobre cómo eran las primeras edificaciones humanas en el mundo en general antes de que se construyera, ¿no? Por ejemplo, las cuevas, los dólmenes, los menires, todo este tipo de construcciones que eran con rocas, que era muy, aún más precario en el sentido que no se construía tanto, sino que simplemente se colocaba, se ensamblaba. Entonces tengo algunas piezas en las que voy ahondando en esta idea. No estoy claro todavía para dónde va, pero sí me interesa como idea primaria de habitáculo, ¿no? De habitáculo humano. Entonces aquí puedes ver alguna pieza que habla al Bueno, respecto. ahorita las vamos a ver. Bueno, Federico, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias ya a te ustedes. dejo para que sigas trabajando en tu Dale, taller. dale, chao.